Dios le bendiga. Buenas tardes. Vamos a estar leyendo el primer libro de Samuel, etapa 9, como lo llama mi hijo, Ezequías. ¿Y quieres agregar algo más, Ezequías? No, señora. El título en sí, ¿cómo es? Estudios bíblicos, primera de Samuel, temporada 9, capítulo del que vaya a leer. Amén, así es. Ese es mi hijo muy obediente, que prefiere adorar a Dios que estar perdiendo su tiempo en otras cosas. Quiero que ore mucho por él, amén. Entonces vamos a estar leyendo en primera de Samuel, capítulo 6, del 1 en adelante. Y estaremos compartiendo este hermoso capítulo con ustedes para que seamos bendecidos por Dios. Y mis hijos estarán participando y podrán hacer, le podré hacer preguntas y ellos responderán. Amén. Perdone la molestia de lo que está sonando allá abajo, es que abajo hay un taller, entonces se escuchará ese ruido por un tiempito. Bueno, vamos a leer. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, amén. Los filisteos devuelven el arca. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo la vida de cada uno de mis hermanos oyentes que van a participar en este hermoso programa, y que sea de bendición para ellos como para nosotros, que mis hijos y mi persona seamos usados por ti para poder dar una buena interpretación de cada uno de estos versículos que a continuación vamos a estar leyendo. Sé tú hablando a través de nosotros y que podamos entender esta hermosa historia del primer libro de Samuel. Amén. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos? Oigan bien, ¿qué haremos del arca de Jehová? O sea, ¿qué harán ellos con el arca de Jehová? Era una pregunta que tenían ellos, pues ellos eran unas personas que primero eran filisteos, adoraban dioses ajenos, dioses paganos, dioses de los cuales no tienen oído. Tienen oído pero no oyen, tienen boca pero no hablan, tienen pie y no caminan, manos y no abrazan, ojos y no ven, boca y no hablan. Entonces ellos eran filisteos, y como filisteos hacían esas cosas, pues, que no son agradables a Dios. Amén. Entonces ellos preguntaron: ¿qué vamos a hacer con el arca de Jehová? Pues tenemos un poquito malestar de la gripe, mis hermanos, duelen todos los huesos, pero aquí estamos buscando la mejor manera para leer la palabra. Así que bueno, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Bueno, ellos le preguntaron a los sacerdotes que qué iban a hacer con el arca de Jehová, que cómo iban a hacer para hacerla llegar de nuevo a su lugar. Entonces los sacerdotes le dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis porque no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, los filisteos: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Respondieron los sacerdotes: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro. Eran 5 príncipes. 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. O sea, ellos mandaron a hacer los tumores de oro y los ratones de oro para devolver el arca con eso, ¿verdad? Increíble, ¿no?
no se le ocurrió otra cosa sino pagar con tumores de oro y ratones de oro. Pero bueno, ellos pensaban que así Dios lo iba a perdonar. Dice: haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. En eso sí no se equivocaron, porque es verdad, a Dios sea toda la gloria, al Dios de Israel, a más nadie. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses. Ahí se equivocaron. Puede ser que alivie la mano sobre ellos, pero de los dioses, esos dioses ni oyen. Y de sobre vuestra tierra, porque endurecéis vuestro corazón como los egipcios. Oigan bien, se iban a librar de la mano de Jehová la tierra, los dioses y ellos, según los sacerdotes, ¿no? Mira la ignorancia de ellos. La única forma era servirle a Dios, pero no querían amar a Dios, querían era seguir con ese poco de dioses paganos, ofendiendo a Dios, porque Dios es uno solo. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Le hacen la pregunta. Eso significa que si ellos endurecen su corazón, hay personas que le endurecen el corazón, uno le da una orden y no hacen caso, entonces uno tiene que agarrar y se le endurece el corazón a uno y uno tiene que castigarlo de otra forma. Usted le dice: hijo, no vean esto hasta que termine el programa, y no te hacen caso. Hijo, no hagan esto hasta que terminemos de hacer los estudios, y no hacen caso. Entonces esas personas hacen que a uno se le endurezca el corazón y no agarre y debarate los equipos o saque de la casa todos esos equipos. ¿Por qué? Porque no hacen caso. Imagínense lo que ellos hacían contra Dios. Tenían dioses ajenos, endureciendo el corazón a Dios. ¿Por qué? Porque dejaban de adorar a Dios para adorar a dioses ajenos, y eso no está nada bien. Por eso es que el Señor es uno solo, y como Él es uno solo, Él lo que hace es ver que uno le obedezca. Ahora coméntame, Ezequiel, lo que te he leído desde ahorita hasta ahora. Quiero que me explique desde el 1 hasta el 5. Lo que le puedo explicar es la calamidad que vino sobre aquellas personas que osaron atreverse a llevar algo que era de propiedad ajena contra la voluntad de aquellas personas a su propio territorio, adueñándose de aquello que no era de su poder. Las consecuencias fueron gravísimas, porque llegó la venganza, una de las cosas más efectivas en los tiempos bíblicos, los que sirven para castigar a aquellos los cuales se metieron con las personas equivocadas. Ahí fue cuando Dios llenó de tumores a los filisteos y también plagó sus tierras con ratas, dándonos a entender que no hay nada mejor que la venganza. La venganza viene de parte de Dios. ¿Pero qué devolvieron ellos el arca? ¿Con qué la devolvieron, según lo que he leído? Con ratones de oro y tumores también de ese mismo material. Ajá. ¿Para qué? Para ver si el Dios de los israelitas podía perdonar su afrenta. Y con eso ellos iban a salvar supuestamente sus tierras, sus vidas y sus dioses. Sí. Muy bien. Gracias por la explicación. Espero que siga prestando atención, porque los voy a sorprender a todos acá en este estudio bíblico. Amén. ¿Qué entendiste tú, Josía? No, más bien no entendí la parte de que le vinieron tumores por traer el arca de Jehová a un templo pagano. Bueno, déjame explicártela, porque parece que no estuviste presente entonces en los demás estudios. ¿Por qué le vinieron los tumores a ellos? Fue castigo de Dios por haberse robado el arca de Dios. Y esa era la única forma de Dios darle a demostrar a ellos. Había muchas otras formas, pero Dios cogió esa, porque Dios coge la mejor, porque Dios no se equivoca. Dios hirió sus tierras con tumores y ratones, afligiéndolos a ellos, y muchos murieron. No solamente que le trajo la enfermedad de los tumores y se quedaron con esos tumores, no. Murieron muchos de esos tumores. Y la plaga de los ratones, pues no dejaban que las cosechas estuviera viva. Porque ustedes saben que cuando usted tiene granero, no sé si algunos conocen eso, donde almacenan el maíz,
el trigo, las caraotas, los frijoles, lo que sea, y hay una plaga de ratón. ¿Qué hace el ratón? El ratón llega y se pone a comerse la comida, la muerde, y ya con morderle esa comida quedan intoxicadas, quedan dañadas y arruina la cosecha. También se comen los maíces en la misma mata. O sea, es una plaga mala, por eso son ratas, se llaman ratones, roedores. Entonces son plagas. Por eso Josías, Dios castigó el pueblo de los filisteos con plagas y tumores. Continuamos. Sinaí nos puede explicar algo de esta breve lectura. Que aquí los filisteos fueron sabios al decir que no devolvieran el arca sin nada, o sea, que la devolvieran con presentes, porque es cierto, ellos habían cometido el error de llevarse algo que no era suyo y más algo sagrado como el arca, pero al devolverla con presentes muestra lo arrepentidos que estaban por haberse llevado el arca de Dios. Claro, sí, tienes razón, ellos fueron sabios en ese aspecto, ¿no? De devolverla con los presentes, aunque los presentes no eran nada bonitos, tumores y ratones de oro. Pero bueno, cada persona piensa como puede. Hubieran hecho mejor unas flores, no sé, otras cosas, pero de oro. Hay flores bellísimas talladas en oro. Pero bueno, ellos creyeron que así Dios le iba a perdonar. Pero entonces esa es la pregunta que dice aquí. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? O sea, no tenían, los sacerdotes le decían que no endurecieran su corazón como hicieron nosotros, porque si lo endurecían le iban a ir muy mal. Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Después que trataron tan mal al pueblo de Israel, al pueblo de Dios en Egipto, porque el corazón se había endurecido del faraón, le cayeron las 7 plagas. La última plaga mató a todos los primogénitos, menos los hijos de Dios, porque tenían la sangre del cordero, y ahí el espíritu de la muerte no podía entrar. Entonces, ¿por qué ellos querían endurecer su corazón igual como lo endurecieron anteriormente los egipcios? A la final tuvieron que dejarlo ir después de haber sufrido tanta calamidad. Dice: haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Mira la sabiduría que tenían ellos. Creían que como las vacas nunca le habían puesto yugo y estaban amamantando, ¿verdad? Estaban santificadas. Y que con eso hicieran un carro. Me imagino que en ese carro iban los ratones y los tumores. ¿Tú crees, Cine? ¿Tú crees que iban los ratones y los tumores? Pues sí, porque también iba el arca en el carro. Ok. Hicieron un carro nuevo, dice aquí. Un carro nuevo, sí. ¿Qué dices tú, José? Pues para mí que sí, porque dijeron que que no iban a traer el arca vacía. Dijeron Ok. que le iban a traer con presentes. Pero entonces como dice que hace pues ahora un carro nuevo y tomar luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, uncid las vacas al carro. Imagino que en ese carro hicieron una nueva cajita, porque nadie podía tocar el arca de Dios. El que tocaba el arca de Dios moría. Bueno, sí, pero hay una gran intriga en eso, ¿no? Porque Sí. después ellos agarraron el arca con sus manos Sí, y no murieron. y no murieron. Se la llevaron hasta su país. Es algo hasta increíble. hasta su terreno. Se la llevaron para allá con sus manos. Pero los israelitas, un israelita que no estaba bien en Dios, agarró el arca para que no se cayera y murió. Así que, ¿qué tienen los filisteos que los israelitas no, verdad? Qué intrigante, ¿no?
Sí, eso lo permitía Dios. Porque los israelitas ya sabían que solo los levitas podían agarrar el arca de Dios. O sea, ellos tenían claro de que solo los levitas tenían permiso de cargar el arca. Pero los filisteos no. Los filisteos ni sabían de esa ley. Y Dios lo permitió porque nadie podía tocar el arca de Dios, nadie que no fuera un levita y que tuviera santificado. ¿Qué te parece, Ezequías? Y Increíble o interesante que permitió que los filisteos pudieran y que un israelita que no era levita no pudiera. Sí, es algo como muy interesante, por eso hice hincapié en eso. Y que los filisteos, al ser pecadores, porque adoraban a Baal, adoraban a Bersebú, bueno, adoraban a muchos dioses, Que Jehová los reprenda en el nombre de que Jesús. a la amén. final son demonios, pero ellos eran pecadores. ¿Por qué? Porque se acostaban con su mujer, se acostaban con su hija, se acostaban con cualquiera y mataban a cualquiera, le robaban a cualquiera. Bueno, cuando eso no existía, bueno, hacían de todo tipo de cosas. No podían ver pornografía porque ya no había televisión en esa época, así que... pero pecaban bastante. Y con eso podían agarrar el arca. Tal vez Sinaí, en esa explicación, gracias Sinaí por tu explicación. En esa parte tienes razón. Ellos eran inocentes, no sabían. En esa parte eran inocentes. No sabían que no podían agarrar el arca. Gracias. Bueno, amén, gracias, hijo. Claro, antes no había pornografía, pues no había esta ciencia, pero antes era peor, la practicaban en carne propia, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hacían adulterio. Entonces siempre el mal ha existido, de una forma u otra. Dice, bueno, se llevaron las vacas y el arca iba detrás de ella. Dice así, hace volver sus becerros detrás de ellas a casa. ¿A dónde? A Israel. Dice, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. ¿Ve? El arca de Jehová la pusieron sobre el carro que mandaron a hacer nuevo que llevaban las vacas. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella. A ver, no abrieron el arca, la pusieron al lado del arca. Y la dejaréis que se vaya, sí, al lado. No pudieron abrirla. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bexemes. Él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha hecho, no, la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Mira lo que ellos pusieron. Que si subía por el camino de Bexemé, Jehová fue que le castigó. Y si no, fue un accidente. Bueno, y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bexemé, y seguían caminos rectos, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bexemes. Entonces, como se fueron derechita a la arca, como si 2 ángeles la guiaran, ahí se dieron cuenta ellos que era la mano de Jehová que estaba contra ellos y lo había castigado. ¿Qué te parece, Ezequías? Me parece interesante que tuvieran que poner eso para darse cuenta quién los castigó. ¿Y tú, Josías? Pues ellos tuvieron fe, bueno, creyeron en ese momento en que Dios existía. ¿Por qué? Porque ellos mismos dijeron, si sube por esta montaña es porque el Dios de los israelitas nos castigó. Así Pero es. si suben por esta otra es porque es una enfermedad normal. Uno de nuestros dioses no lo complacimos bien y nos castigó. Así que veamos. O era un accidente. O era un accidente. Así que veamos quién fue el malvado en nuestro pueblo que nos enfermó. Y lo malvado eran ellos por no adorar a Dios. Sí.
Bueno, y fíjense que los príncipes iban detrás de ellos. ¿Qué te parece, Sinaí? Ellos estaban esperando a ver si las vacas se desviaron y no querían saber si realmente Dios los había castigado. Y todo esto Dios lo hizo para demostrar su gloria, porque esas vacas tenían becerros a los cuales estaban amamantando, que bien pudieron irse por el camino de los becerritos y buscar a sus hijitos, ¿no? Claro. Pero no, como Dios era el que realmente los había castigado, entonces se fueron por el camino correcto. Así es, se fueron derechitos por el camino que debían irse. Y los príncipes filisteos iban detrás de ellos viendo todo, observando todo. Ellos fueron testigos de todo lo que estaba pasando. Muy bien, Sinaí, muy bien, Ezequiel, muy bien, José. Y los de Bexemés segaban el trigo en el valle, y avanzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. O sea, los de Bexemés se alegraron cuando vieron que los filisteos devolvieron el arca de Dios. Dice, y el carro vino al campo de Josué de Bexemés y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las ollas de oro, y las pusieron sobre aquellas gran piedra. Y los hombres de Bexemés sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Fíjense, llegaron y se pararon donde Dios le había indicado a las vacas, en el campo de Josué de Bexemés. Imagínense, Dios le dijo a dónde tenían que llegar. Qué bonito, ¿verdad? Los animales son de Dios y ellos obedecen la voz de Jehová. Ellos son guiados por Jehová. Bueno, pues ahí estuvieron ellas, en ese lugar donde Dios les dio la orden, donde se podían quedar con Josué de Bexemés. Y fíjense que ellos agarraron las vacas y de una vez la mataron, se la sacrificaron a Jehová. Bueno, cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. O sea que ellos estuvieron vigilando todo lo que iba pasando por el camino para ellos vigilar que todo saliera bien, que cayera el arca en manos de los israelitas y así ellos devolverse tranquilo a su casa, porque ya el mal se les fue. El mal era el castigo de Jehová sobre ellos. Amén. Bueno, se devolvieron a Ecrón. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bexemés hasta hoy. Qué hermoso nosotros poder ir hasta allá y ver esa piedra, ¿verdad? Y ver que allá fue donde sacrificaron holocausto para Jehová, porque devolvieron el arca. Y algo tan grandioso, mis amados hermanos, 5 príncipes, cada uno nombrado con su nombre. Cada uno de ellos hicieron un tumor de oro y un ratón de oro para poder ser perdonado por Dios. Esa es su manera de ellos buscar, porque como ellos creían en dioses ajenos, era que ellos buscaban de Dios. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bexemés. Imagínate, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. ¿Ve? Eso era algo tan sagrado, que si Dios no le permitió a los filisteos quedar con vida porque tenían secuestrar el arca de Jehová, mucho menos a los israelitas se le iba a permitir que estuvieran con vida al haber visto dentro del arca de Jehová. ¿Qué misterio había ahí? No sabemos. Lo único que sí sabemos es que debemos respetar las cosas que son sagradas de Dios.
No podemos estar metiendo las narices, ni los ojos, ni las manos, donde nadie nos ha invitado. Porque nos puede pasar algo muy grave. Y murieron 50.070 hombres y lloró el pueblo. Dios lo hirió con gran mortandad. Es increíble, ¿verdad? Que Dios hirió a su mismo pueblo, pero porque ellos miraron a donde no tenían que mirar. Por eso es que las cosas de Dios son sagradas, amados hermanos. Dice, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar? Oigan bien lo que dijeron los de Bet-Semes. Se cayó algo por ahí. Seguimos trabajando, no se preocupe. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? Eso dijeron los de Bet-Semes. ¿A quién subirá desde nosotros? O sea, ¿a quién subirá desde nosotros para ese monte santo? Para ir a pedir perdón, para ir a hacer sacrificio a Dios por haber sido irrespetuoso y mirar el arca de Dios. Un arca que es de Dios, que nadie más la puede mirar. Ellos quisieron mirar adentro. Y como Dios es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios de poder, y que dice una sola cosa y la cumple. Dice, nadie podía ver el arca de Jehová adentro. Nadie. Yo creo que ni los levitas. Pues los hombres vieron y murieron 50.070 hombres. Increíble. La desobediencia trae mortandad. Dice, enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. ¿Ves? Ellos son tan perversos que en vez de decirle por tal de desobediente, decir esto y esto, actuaron mal. Digo yo, no, que Dios me perdone si peco con esto. Ellos debieron haberle dicho de una vez. Nosotros por desobedientes miramos dentro del arca y Dios hirió con gran mortandad a nuestro pueblo. 50.070 hombres. Para que ellos vieran que se iban a llevar un arca, pero tenían que respetarla porque nadie ve la gloria de Dios que está allá adentro. Eso es algo que debe ser bellísimo, ver adentro del arca de Jehová. Debe ser algo impactante. Pero solamente Dios autoriza ver a quien Él quiere que vea. Personas de corazón puro, personas sin inclinaciones, personas sin odio, sin rencores. Amén. Así que mis amados hermanos, esta fue la pequeña lectura que le dimos del capítulo 6 del libro de Samuel. Y vamos a ver qué entendió Ezequías. Yo he entendido que hay muchas cosas que uno debe entender conforme al libro de Samuel, porque hay cosas únicas que ya entendí. Lo que pasa es que el libro de Samuel tiene cosas únicas diferentes a lo demás del resto. ¿Por qué? Porque es una revelación de cómo va siendo la trayectoria no solo de Samuel, que es el protagonista de la historia, sino del pueblo de Israel en el transcurso desde la muerte de Elí, como el hurto del arca, la noticia que mató a Elí, las plagas que atacaron a los filisteos, pero no fueron cualquier plaga, porque asolaron no solo a los grandes, sino también a los niños. Se llenaron de tumores y las ratas no vieron si era grande o chiquito para morder, mordieron a todo el mundo, destruyeron a todo. Las plagas sucumbieron todo lo que había. Entonces ellos tuvieron una gran idea: hagamos algo que sea único, regalémosle todo la plaga que nos llegaron, pero en oro. Dibujen los tumores que les salieron, los ratones que vieron, todo lo que nos ha pasado en la trayectoria de todo el tiempo que estuvo el arca con nosotros. Hagámoselo en oro para que vean toda la muchedumbre de plagas que nos asolaron, y tal vez con eso nos perdonen el ver cuántas ratas eran y cuántos tumores eran. Y entonces esa técnica, por más difícil que sea de creer, funcionó. Y el arca fue entregada al lugar el cual le correspondía. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Amén. ¿Y Sinaís? Por favor.
Pues este capítulo es interesante porque nos demuestra el poder de Dios, que Dios castigó al pueblo filisteo por haberse metido con el arca de Dios, que era sagrada. Por eso no debemos meternos con cosas que son sagradas para Dios, como la Biblia, como los templos, que son dedicados para Dios, especialmente para Dios. Entonces los filisteos, al no respetar esto del arca, Dios los castigó con tumores y con ratas. Y ellos fueron sabios o inteligentes, o supongo que Dios les dio la sabiduría para que devolvieran el arca. Yo creo que es así. Para que devolvieran el arca con los presentes de los tumores y los ratones. Y Dios demostró su poder, le hizo ver a los filisteos, que ellos dijeron al final, Dios de Israel es el Dios santísimo. Porque Él guió a las vacas, o sus ángeles guiaron a las vacas para que se pusieran en... Josué de Besemé. Sí, en Betsemet, en la tierra de los israelitas. O sea que Dios es grande y poderoso y no nos podemos meter ni con Él ni con las cosas que se dedican para Él, porque son sagradas. Amén. Y que Él castiga a los que no cumplen su palabra. Amén. Así es, así es. Y gracias Sequía, gracias Inés por la explicación. Ahora Josías, dar una breve explicación de este capítulo, que la gente pueda entenderlo. Como lo explicaron tus hermanos. O sea, pero que salga de tu propia inspiración. Bueno, listo. Entonces, yo aprendí que habían unas personas, cuando el arca llegó a la casa de unas personas en específicas, que ya se me olvidó el nombre, pero... Josué de Besemé. Esas personas, Josué Besemé, Sí, Josué de Besemé. llegaron a ese lugar. Ajá. Y las personas que estaban ahí se alegraron, dijeron, ¡al fin llegó el arca! ¡Al fin Dios cumplió su palabra! Ay, sí. Y Dios Y hizo se que alegraron. trajeran lo que nos arrebataron. ¡Sí! Y ahí se cumple la palabra de Dios, donde dice que el ladrón devolverá más 7 veces de lo que quitó. ¿Por qué? Porque ellos devolvieron el arca más unos regalos. Ellos nada más se llevaron el arca. Y las riquezas, claro. Pero ellos devolvieron el arca, riquezas, regalos, y mostraron toda la desgracia que le pasó a ellos por llevarse el arca. Así es. Pobrecitos los que agarraron el arca, Sí. debieron haber muerto de, no sé, cáncer. Bueno, Sí, los tumores que provocaron cáncer. Murieron muchos. Sigue. y bueno, también entendí que el profeta Elí también se alegró. Por una parte... sí, cierto, no hemos llegado a ese lugar. Alerta de bueno, también entendí que muchas personas se alegraron y los filisteos, ellos reconocieron que hay un Dios verdadero. ¿Por qué? Porque recuerdan la estatua esa que estaba arrodillada frente al arca. Asdod. Bueno, ellos entendieron que su Dios es una miseria comparada a las cosas de Dios. Amén. O sea, no se puede ni comparar a Dios. ¿Por qué? Porque Exacto. ni a una creación de Dios le puede llegar. Exacto. Bueno, amén. Gracias, Josías. Bueno, así es, mis amados oyentes, como pudieron escuchar de las voces de mis hijos. Este capítulo es importante porque dice, los filisteos devuelven el arca de Jehová. Entonces ellos decidieron devolver el arca de Dios porque adquirieron temor. No voy a decir sabiduría, pero sí temor. Porque una persona sabia no se metería con las cosas de Dios, porque temería a que Dios le hiciera daño y respetarían a Dios. Pero esta gente hicieron lo que le vino en gana, se llevaron el arca, vieron que le cayó cáncer, murieron mucha gente con tumores, muchos tumores provocaron cáncer, imagina. Y eso hizo que después que la pasearon por varias partes del pueblo de los filisteos, los 5 príncipes se reunieron, que eran los 5 príncipes que comandaban en las 5 ciudades, ya aquí mencionadas. Ellos se reunieron para decidir que mejor devolver el arca de Dios. ¿Qué le hablo yo a ustedes en la vida actual de nosotros? No nos podemos meter con los instrumentos de Dios. Si tú tienes una iglesia, un templo, donde está la batería, el piano, todo eso, el bajo, el trombón, el arca, todo, el violín, la trompeta, todos esos instrumentos están dedicados al templo de Jehová para adorar a Jehová.
tú no puedes agarrar esos instrumentos y venderlo para comer, o robártelo para hacer plata, o agarrártelo para cobrar en pago de tu trabajo, porque eso es de Dios, y el que teme a Jehová no se mete con las cosas de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Respetar las cosas de Dios, respetarla. Que el pastor me quedó mal y no me pagó, me voy a robar la batería, la guitarra y el piano. No, ¿a quién le va a robar? Al pastor. No, esos instrumentos están consagrados para Dios. Yo no me los puedo llevar, porque mira lo que le pasó a los que se robaron el arca, le cayó tumores. Entonces, mis amados hermanos, amados oyentes, busquemos más del Padre Celestial, busquemos más de su presencia, respetemos las cosas de Dios. No te robes nada de lo que esté en el templo, porque todo lo que esté en el templo está consagrado para Dios. Aún si te invitan a una casa pastoral a pasar unos días, no te robes ni el papel, no te robes el jabón, no te robes nada, porque esa es casa de Jehová. Y lo que está ahí, esos pastores están consagrados para Dios, son levitas que trabajan para Dios. Y tú no tienes por qué irle a robar a una persona que te tendió la mano, y mucho menos a unos siervos de Jehová. Porque duras cosas meterse con los hijos de Jehová, dice su palabra. Entonces, toma esta reflexión de lo que le pasó al pueblo filisteo, de la cual las ciudades fueron heridas por Jehová Dios de los ejércitos, porque tenían el arca robada, la tenían robada porque nadie se las dio, la tenían en su tierra y le cayó esa plaga. Así te puede caer una plaga a ti si te pones a robarte las cosas de Dios. Hay pastores que se roban las ofrendas, no lo voy a negar, si los hay. Otros se roban el diezmo también, como apóstoles, evangelistas, profetas. A veces lo hacen conscientemente, a veces inconscientemente, o a veces por una necesidad extrema. No estoy justificando a nadie, pero quiero decirle que si lo han hecho, que se pongan a cuenta con Dios para que esto no siga pasando, porque mire lo que le pasó al pueblo filisteo. Ese pueblo filisteo le pasó gran desgracia por haberse metido con algo tan sagrado como es el arca del pacto de Jehová. Entonces, esas cosas, esas pequeñeces que a veces nosotros no la vemos, sino que la leemos por leer, no, a eso hay que ponerle atención. El que se mete con las cosas de Dios está mal, muy mal. ¿Por qué? Porque el que se mete con las cosas de Dios le tiene que dar cuenta a Dios, no al hombre. Nosotros dejamos un templo allá, creo que ya lo he dicho en otras ocasiones. Se lo dejamos un pastor, que Dios fue el que puso el sentir a mi esposo y a mí por separado, un pastor soltero. Y él quedó ahí, en esa iglesia, ese templo que Dios nos dio. Nosotros salimos porque Dios nos mandó a salir de nuestra tierra, porque estábamos muy cómodos. ¿Y qué pasó? Ese pastor se desesperó, se casó, tuvo hijos, quería que le mantuvieran a la esposa, a los hijos, a él, y eso no es así. Nosotros teníamos un compromiso con Dios y con él, no con su familia. Ni sabíamos que él iba a tener familia ni que iba a tener hijos. Y terminó con otro pastor robándose todos los instrumentos de la iglesia. Y dejó la casa de Dios destruida. Todos los aire acondicionados, los 8 aire acondicionados dañados. Se llevó hasta las sillas del templo. ¿A quién le robó él? ¿A nosotros? No. Él le robó a Dios. Dura cosa la va a esperar de parte de Dios. ¿Por qué? Porque él no hizo nada bueno. Le robó al Padre Celestial, y a Dios nadie le roba. Amén. Así que, mis amados hermanos, amados oyentes, tengan en cuenta que las cosas de Dios son sagradas. Los mismos israelitas, 50,000, 70 hombres murieron porque miraron dentro del arca de Jehová. Si usted está en un templo y le dice no se monte en el lugar sagrado, que es el púlpito, el atrio, como le llamen, no se monte, porque eso es para gente que está santificada con Dios. Yo a veces cuando no estoy muy bien con Dios, yo no subo, yo me quedo abajo, y si tengo que cantar de abajo, canto de abajo. ¿Entiende? Pero no me subo, porque hay que tener un respeto hacia las cosas de Dios. No vaya a ser que uno en desobediencia y creyéndose uno en su propio ego, ay, yo sí voy a subir, pero yo soy la pastora. Sube y Dios me chicharre de allá arriba por estar en desobediencia con Dios. El que te va a castigar es Dios, no es el hombre. Así que cuida tus pasos, cuida tus caminos. Trata de que todo lo que haga, lo haga para agradar a Dios y no al hombre. ¿Por qué? Porque muchos queremos ganarnos el beneplácito del hombre y no nos ganamos la gracia de Dios. ¿Por qué? ¿Acaso el hombre te va a dar la salvación? Jamás. El que salva y sana es Jehová Dios de los ejércitos, a través de su Hijo Jesucristo, y nos bendice con el Espíritu Santo. Y eso tienen que tenerlo en claro, mis amados hermanos, amados oyentes. Dios es el que sana y salva. No te metas con las cosas de Dios, no te vaya a pasar como le pasó a los filisteos. Se robaron el arca de pacto, tumores y ratones le cayó, y fue gran aflicción, gran mortandad en las ciudades de los filisteos. Llega a la ciudad de los israelitas, desobedeciendo, ellos se alegraron, hicieron sacrificios y todo lo demás, pero desobedecieron a Dios y se pusieron a mirar dentro del arca, y hubo 50,000, 70 hombres muertos, y hubo gran lloro en el pueblo de Israel.
no desobedezcamos a Dios, porque si desobedecemos a Dios, nos va a ir muy mal. Así que seamos obedientes a Jehová Dios de los ejércitos, que es el que nos da la vida y es el único que tiene derecho a quitárnosla. Amén. Y así como Dios alimenta a las aves del campo que no trabajan, ¿verdad? Como dijo Jesucristo, mira las aves del campo que no trabajan, nuestro Padre Celestial las alimenta. Así le digo yo a ustedes, trabajen pero en la obra de Dios, no se preocupen por el día de mañana, no se afanen, que Dios alimenta a las aves del campo, y todo aquel que trabaja para Dios, también Dios lo va a alimentar. Amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y no se olviden de ver el programa de Niños y jóvenes con Cristo. Amén. Amén.